¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un mundo con una sola lengua y un solo propósito? ¿Es posible que la ambición humana pueda desafiar los cielos? En las llanuras de Mesopotamia, un pueblo decidió construir no solo una ciudad, sino también una torre que tocara las estrellas. ¿Quién fue Nimrod y qué papel jugó en la construcción de la Torre de Babel? ¿Qué secretos esconde la antigua Babilonia que aún hoy nos siguen asombrando? Desde hace siglos se han transmitido muchas narraciones cuyo objetivo es explicar el funcionamiento del mundo y, sobre todo, por qué las cosas son tal como las conocemos. Una de las historias más sorprendentes y popularmente conocidas es la de la Torre de Babel. Si todavía no estás familiarizado con esta historia bíblica y sientes curiosidad por conocerla, te invitamos a ver este video hasta el final. En este análisis bíblico, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la Torre de Babel. Comencemos. Después del gran diluvio narrado en la Biblia, la humanidad se encontró ante un mundo radicalmente transformado. Noé, su familia y los animales que habían sobrevivido en el arca emergieron a una tierra que requería reconstrucción y una nueva forma de vida. El diluvio había cesado y con las aguas retirándose, Noé ofreció un sacrificio a Dios. En respuesta, Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este pacto fue sellado con el signo del arco iris, que hasta el día de hoy sirve como recordatorio de la misericordia y fidelidad de Dios. Noé, considerado el primer agricultor después del diluvio, comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. La agricultura se convirtió en una actividad central para la supervivencia y el desarrollo de la sociedad postdiluviana. La vida cotidiana requería del trabajo arduo para proveer alimento y refugio en un mundo que estaba empezando de nuevo. El hombre comenzó a multiplicarse sobre la faz del nuevo mundo que había quedado, y esta nueva humanidad desciende de los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam. Ahora bien, Cam tuvo 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. En Génesis, capítulo 10, versículo 8 en adelante, encontramos detalles sobre uno de los hijos de Cus. Veamos lo que dice el relato bíblico. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. En estos versículos vemos que la primera gran civilización surgió de los hijos de Cam, entre quienes se destaca el nombre de Nimrod. Su nombre significa rebelde. Nimrod quiso convertirse en el soberano de un imperio mundial e intentó lograrlo. Para ello, además de ser un buen cazador, tenía que atrapar o cautivar los corazones de las personas. Fundó aquellas grandes ciudades en la tierra de Sinar. Nimrod también se trasladó a Asiria, procurando convertirse en el gobernante de un gran imperio, y su papel en la fundación de numerosas y grandes ciudades nos lleva a pensar que sus actividades en Babel sean aquellas descritas en los primeros versículos del capítulo 11 del Génesis. Me refiero a los intentos de unir a la raza humana para formar una nación que se convirtiese en un imperio mundial y a la construcción de la famosa Torre de Babel. Leamos Génesis capítulo 11 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje,
y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Queridos amigos míos, después que el hombre se había multiplicado, la Biblia nos dice que se ubicaron al oriente en una llanura en la tierra de Sinar. Esta llanura estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia y coincide aproximadamente con la actual nación de Irak. Ahora bien, como ya hemos visto, fue en la tierra de Sinar donde Nimrod, el primer gobernador de estas tierras, construyó grandes ciudades, por lo cual se cree que la construcción de la Torre de Babel fue promovida por Nimrod. El relato bíblico dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La primera cosa que aprendemos es que todos los moradores de la tierra tenían una sola lengua, es decir, un mismo idioma. Ante esto muchos se preguntan, ¿qué idioma era el que se hablaba al principio? No lo sabemos, pero lo que sí nos dice la Biblia es que al principio existía un solo idioma. Ahora bien, la ciencia nos puede ayudar a corroborar que al principio de los tiempos existía un solo idioma. Hoy por hoy, los estudios de lenguas antiguas demuestran que todos los idiomas actuales poseen una fuente antigua en común. Por ejemplo, los idiomas modernos como el español, el inglés, el galés, el francés y el italiano poseen una base lingüística de 3 lenguas antiguas: el sánscrito de la India, el latín y el griego. En el caso del latín, esta es una lengua muerta que se usa solo para designar algunos términos técnicos en medicina o jurisprudencia, así como en algunas misas de la Iglesia Católica. También podemos ver algunas similitudes entre algunas lenguas antiguas en cuanto a su ortografía, mostrándonos que esta lengua antigua fue la base de otros idiomas. Por ejemplo, el idioma fenicio, una lengua semítica que se habló en las regiones de Lidia y Siria, muestra a través de su códice de letras que fue el origen del alfabeto hebreo, griego, árabe, del abecedario latino y español. Todo esto que hemos evaluado nos muestra que todas las lenguas modernas apuntan a que tuvieron un origen antiguo en común. Sin embargo, difícilmente podría rastrearse cuál fue el primer idioma que se habló o cuál era el idioma que se hablaba en los tiempos de Babel, ya que otra característica de los idiomas es que se modifican en cuanto a su escritura y pronunciación con el paso del tiempo. Algunas palabras o letras caen en desuso y así sucesivamente. Un ejemplo de esto es el idioma griego, que ha estado cambiando entre el jónico, el griego dórico, el griego eólico, el griego clásico, el griego koiné, que fue el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, entre otros muchos dialectos que evolucionaron a lo que hoy conocemos como el griego moderno. Sigamos leyendo el relato bíblico. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Al examinar estos versículos, observamos que después de que la humanidad se multiplicó, se establecieron al este en una llanura en la tierra de Sinar. Como mencionamos antes, esta llanura en la tierra de Sinar se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Fue aquí donde Nimrod, el primer gobernante de estas tierras, edificó grandes ciudades, por lo que se cree que Nimrod impulsó la construcción de la Torre de Babel. Al realizar estudios bíblicos, encontramos que la Biblia menciona a Nimrod como el primer poderoso en la tierra después del diluvio. Su nombre significa rebelión, valiente o poderoso. Su figura se pierde en la niebla de la historia y parece haber sido conocido por varios nombres. Sin embargo, no ha podido correlacionarse con ninguno con total fiabilidad. Algunos de estos nombres son el rey Ninos de Asiria, Sargón de Akkad, Gilgamesh, el dios asirio Asur. El historiador Flavio Josefo dice que Nimrod llegó a establecer un gobierno de tiranía. Él quería que los hombres no tuvieran temor a Dios,
sino que todos estén en dependencia constante de su poder. Josefo también añade que Nimrod, al construir la torre, quería vengarse y someter a Dios por la destrucción de sus antepasados. La propuesta de Nimrod agradó a los hombres, y es así como se propusieron llevar a cabo dicha construcción. Sigamos leyendo el relato bíblico. Y se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La tierra de Sinar es una tierra de ríos caudalosos donde no abunda la piedra, pero sí el barro. La piedra se ha utilizado durante muchos siglos para edificios que evocan eternidad, relacionados con lo religioso. No en vano, Cristo es la roca. Sin embargo, construir una torre con ladrillos simboliza lo humano, pues Adán fue hecho del barro de la tierra. La idea de usar asfalto, aparte de unir los ladrillos, era para impermeabilizar la torre y protegerla del agua. Esta técnica les ayudaba a no utilizar la roca para crear infraestructuras simples, sino que hacían ladrillo cocido en fuego y el asfalto les ayudaba a fijarlos como la mezcla lo hace ahora. De acuerdo con la arqueología, los primeros ladrillos fueron hechos de una mezcla de arcilla, lodo y paja. Estos eran formados en moldes que se dejaban secar al sol o los cocían en fuego, tal y como se nos sugiere en el relato bíblico. Lo cierto es que fue en esta enorme planicie en Mesopotamia que la humanidad tuvo su cuna como civilización, construyendo grandes ciudades y obras arquitectónicas que hoy en día se han descubierto en Irak y que dan testimonio de esto. Continuemos leyendo el relato bíblico. Y dijeron: «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». La ciudad surgió como una muestra de la arrogancia humana, y la Torre de Babel fue una expresión de la rebelión de la humanidad contra Dios. Como ya mencionamos anteriormente, aparentemente fue Nimrod quien encabezó este movimiento. Parece que él fue el constructor de la ciudad de Babel y también de la torre. Quizás era el lugar apropiado para que él crease un imperio mundial opuesto a Dios. Para realizar su sueño, necesitaba dos componentes. En primer lugar, un centro unificador, una especie de sede o cuartel general, por decirlo así, una capital y un lugar de reunión. Por ello edificó la ciudad. En segundo lugar, necesitaba un centro con poder de convocatoria, no solo geográfico, sino también psicológico, que proporcionase a los pueblos un punto de referencia. Era necesario un monumento que simbolizase una motivación común. En todas las épocas de la historia se han erigido construcciones y lugares de encuentro con el objetivo de conjugar los ideales e intereses de los pueblos. En los tiempos de Nimrod, la Torre de Babel estaba destinada a ser esa clase de centro. Las frases «edifiquemos una ciudad» y «hagámonos un nombre» expresan una actitud de desafío y rebelión contra Dios, así como una desmedida ambición. El proyecto tuvo ciertamente un mal comienzo. Se trataba de una empresa enteramente humana, y sus promotores tenían por objeto engrandecer al hombre hasta el punto de independizarse del Creador. En su ambición, aquellos seres mostraron una actitud de desafío y rebelión contra Dios. Él les había dicho que se esparcieran por toda la tierra y que se multiplicaran y poblaran, y ellos respondieron: «Hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra». Debido a la grandeza que llegó a manifestarse debido a la unión de todos estos hombres, el orgullo debió apoderarse de ellos, convirtiéndolos en personas arrogantes que creían que no necesitaban depender de Dios, y por ello decidieron que lo mejor era no separarse, sino continuar unidos para mantener su fortaleza en medio de esta alianza. Para ello, decidieron construirse una gran ciudad, así como una torre cuya cúspide llegara lo más cerca posible al cielo y así hacerse de un nombre, es decir, de una reputación que testificara la grandeza de su poder. Deseaban engrandecer al ser humano hasta el punto de independizarse de su Creador. Intentaban forjar sus propios destinos, tratando de demostrar que no necesitaban a Dios y que podían valerse por sí mismos. Al construir obras y monumentos,
buscaban probar su capacidad, excluyendo a Dios de sus proyectos. Estos hombres de la llanura de Sinar, en su afán de exaltarse a sí mismos, nos muestran que sus aspiraciones de alcanzar el cielo con sus propios medios eran profundamente terrenales, persiguiendo la gloria, la fama y el poder. Ahora bien, esta torre que comenzaron a construir realmente era un tipo de construcción que hoy es conocida como zigurat, una construcción de origen sumerio y asirio. Los zigurats eran pirámides escalonadas de ladrillos a las que se ascendía por rampas, y en la parte superior había un templo donde tenía lugar la adoración del sol, la luna y las estrellas. En ocasiones, también se celebraban allí sacrificios humanos. La narración de Flavio Josefo parece indicar que era de considerable anchura en relación a la altura, lo que apoya la idea de que la Torre de Babel era un zigurat. Los estudios bíblicos enseñan que el zigurat representaba una montaña sagrada, la conexión entre el cielo y la tierra, tal como es el propósito de los templos en general, el intento de construir una torre cuya cima pudiera alcanzar el cielo. A este respecto, el verdadero monte de Dios no está en la tierra. Ni siquiera el monte Moriah en Jerusalén es el monte de Dios. El verdadero monte de Sión está en el cielo, no en la tierra. A través de estudios bíblicos, aprendemos que los montes y lugares altos eran sagrados en la antigüedad, e incluso hasta el día de hoy, la adoración a dioses paganos muchas veces implica la construcción de altares en lugares altos. Esto puede leerse en muchas partes de la Biblia. Es posible que la torre fuera a usarse también como una especie de atalaya de observación de carácter astronómico para observar los cuerpos celestes. Tampoco olvidemos que Satanás y sus ángeles son moradores de los cielos, al menos del primer y segundo cielo. El apóstol Pablo en Efesios nos habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También debemos recordar que en tiempos antiguos, la astronomía, la astrología, la magia y la religión estaban mezcladas. Los babilonios y caldeos practicaban todas esas ciencias y Daniel fue instruido en ellas. Babilonia es el origen de todas las religiones. Ahora bien, en cuanto al tamaño de la Torre de Babel, es incierto. No se sabe a ciencia cierta cuánto llegó a medir. En la literatura rabínica existe un relato sobre la Torre de Babel. En este texto se usaron otras fuentes aparte de la Biblia. Es posible que algunos de los detalles que cita puedan ser correctos, aunque la altura de 70 millas es totalmente incierta. Sin embargo, creemos que esta torre posiblemente alcanzó una altura considerable, ya que Dios mismo tuvo que intervenir en esta construcción. Leamos el relato bíblico. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El texto nos dice que Dios desciende a la ciudad para observar la obra que estaban haciendo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta palabra que se usa aquí, descendió, es un antropomorfismo que nos sugiere que Dios en su omnisciencia y omnipresencia conocía la intención firme que los hombres tenían de edificar la ciudad y la torre. Como todos hablaban el mismo idioma, no tenían problemas para comunicarse entre sí. Podían reunirse y unir conocimientos y recursos. Nada parecía constituir un obstáculo para futuras realizaciones. Vemos aquí que ya el ser humano de aquellos tiempos tenía una naturaleza caída, perdida y totalmente depravada, a pesar del tremendo juicio del diluvio que, como un castigo, había tenido lugar. Dios no podía ignorar esa rebelión contra él e iba a colocar una barrera. Iba a construir rápidamente una muralla de protección. Esto era necesario porque el ser humano ya era una criatura muy competente. Imaginemos a qué extremos habría llegado la humanidad, toda ella expresándose por un mismo idioma y reunida para oponerse a Dios. Sigamos leyendo el relato bíblico. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En este versículo
podemos ver cómo Dios mantiene una conversación con las personas de la Trinidad, sugiriendo más de una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En general, Dios confundió sus lenguas, es decir, provocó que los idiomas que hablaban cada uno fuesen diferentes a tal punto que ya no pudieron ponerse de acuerdo y vieron que su unión ya era imposible, por lo que decidieron separarse. Sigamos leyendo el relato bíblico. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y de esta manera, los hombres fueron dispersados por toda la tierra. Habían estado unidos en su rebelión, pero ahora no podían entenderse ni comunicarse entre sí. El método utilizado no podía haber sido más efectivo, porque las barreras idiomáticas fueron realmente eficaces y aún hoy separan a los pueblos más que las propias fronteras, océanos y cualquier otro accidente geográfico. Hay muchos que creen que los idiomas se desarrollaron gradualmente. Sin embargo, Dios dijo que confundiría su lenguaje, y precisamente mientras estaban construyendo, de repente descubrieron que no podían entenderse. El proyecto de edificación se vio inesperadamente interrumpido y los constructores se alejaron de Babel en todas direcciones. Aquel fue un acontecimiento extraordinario. Fue un milagro que afectó tanto a la facultad de hablar otras lenguas como a la capacidad para entenderlas. Podríamos preguntarnos si esto fue una bendición o un beneficio disimulado, o una maldición sobre la humanidad. Desde el punto de vista de los propósitos de Dios, fue una bendición. Desde la perspectiva de la tendencia del hombre a alejarse de Dios, fue claramente un juicio, un castigo. A través de los siglos, la humanidad ha continuado dividida, separada, lo que ha constituido un serio obstáculo para los seres humanos. Podemos decir que hoy en día, a través de medios de difusión como la radio, la televisión, las comunicaciones por satélite y de los viajes en avión, tales murallas se están cayendo. Frente a este incidente del movimiento de confusión de las lenguas, vamos a colocar los eventos del día de Pentecostés, relatados en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue otro movimiento de lenguas, y en aquel día el Evangelio fue predicado en todos los idiomas que los pueblos congregados allí pudieron entender. En el día de Pentecostés, Dios estaba presentando su respuesta a la Torre de Babel. Le estaba diciendo a la humanidad: tengo un evangelio y un mensaje para ti, y vengo a ti con ese evangelio proclamado en tu propio idioma. Esta es una obra que Dios ha hecho, y en la actualidad, la Biblia ha sido difundida en más idiomas que cualquier otro libro. Está siendo traducida en idiomas y dialectos y distribuida literalmente a centenares de pueblos y tribus alrededor del mundo. El evangelio es para toda la humanidad, y el propósito de aquel milagro de la predicación en varios idiomas en el día de Pentecostés era que la raza humana supiese que Dios había provisto una contestación, una solución a lo que había sucedido en la Torre de Babel. Él tiene redención para el ser humano. Por parte de Dios, su misión se ha cumplido en la cruz, cuando Jesucristo, su Hijo, murió y luego resucitó de los muertos. Queridos míos, antes de terminar con este video, les voy a compartir una nota adicional. Algunos arqueólogos han identificado la torre con el antiguo Sigurat de Etemenanki en Irak, que significa Templo de la Fundación del Cielo y de la Tierra. Sea como sea, cualquier edificio que podamos relacionar hoy con la torre ha desaparecido completamente. Según el historiador griego Arriano, Alejandro Magno consideró seriamente reconstruir este edificio, pero estimó que harían falta 10.000 hombres durante más de 2 meses, tan solo para despejar los escombros. Alejandro murió joven y la torre siguió abandonada. Babilonia también, desde entonces, y las civilizaciones posteriores que han habitado en donde se construyó la torre, están identificadas con idolatría, adivinación, encantamientos, maldades y abominaciones. Y así estamos llegando al final de este estudio bíblico.
Quiero aprovechar para darte las gracias por ser parte de nuestro canal. Te enviamos un cordial saludo. Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Y sin más que decir, ahora me despido. Hasta un próximo video. Con cariño y gratitud. Ecos de la Biblia.